Lección número 3 ya de este curso de composición en el que vamos a hablar de la regla de la mirada y del aire del espacio negativo. Aire y espacio negativo normalmente van de la mano, es prácticamente lo mismo. De todos modos, haremos una lección expresamente hablando solamente del espacio negativo y que nos puede aportar muchas cosas, como ya veremos. No vamos a adelantar acontecimientos, ya que vamos a hablar, como digo, solamente de lo que es la regla de la mirada y este aire que provoca. Este curso de composición, la mejor manera de aprenderlo es enseñando fotografías y comentándolas. Por lo tanto, igual que en la anterior lección de la regla de los tercios, tengo aquí el iPad, vamos ahora a comentar unas cuantas fotografías para explicaros un poquito esto de la regla. Pero es una regla que es muy corta y a la vez muy extensa, ya que tiene infinidad de aplicaciones y contraaplicaciones. Os diré, para entender lo que es la simplificación rápida de esta regla, es que la regla de la mirada es que en función de hacia donde yo mire, me pongo de lado para que lo entendáis mejor, si yo estoy mirando hacia aquí, digamos que tengo que dejar aire, lo que es espacio negativo, en la dirección hacia donde yo miro. Por lo tanto, mi encuadre tendría que ser tirándome para aquí. Si miro hacia aquí, tiene que haber toda esta parte de lo que se llama espacio negativo o aire, porque, digamos, si yo estoy mirando para allí y dejo espacio, vosotros os genera esta sensación de misterio, de incertidumbre, de pensar ¿qué narices estará mirando Rubén? Esto es lo que es la aplicación simple, rápida y llana de lo que es la regla de la mirada. Si vamos a simplificar esta regla es esto, dejar el encuadre con mucho aire, con mucho espacio, hacia la dirección donde yo mire, para crear esta sensación de misterio. Pero como vamos a ver ahora en el iPad, tiene muchísimas aplicaciones distintas y es una regla que se tiende a contradecir mucho en función de lo que queramos transmitir. Vamos al iPad, que una imagen vale más que 1000 palabras y en este curso de composición os garantizo que es así. Vámonos allá a comentarlas. Vamos con la primera de las fotografías en la que vamos a demostrar la simplicidad, lo que dice a priori esta regla, y es que si miramos la mirada, que no tiene que ser por ejemplo de una persona, puede ser, por esto he puesto un animal, puede ser un animal, un objeto inanimado, puede ser una barca, una lancha, una moto, cualquier objeto, en función de la direccionalidad de la mirada que tenga, en este caso pues este ave está mirando para aquí, pues el encuadre, si os fijáis, lo centramos principalmente en esta parte de aquí, de la izquierda, y dejamos lo que se llama aire, ¿de acuerdo? Aire aquí en la parte esta de la derecha. ¿Esto qué quiere decir de aire? Es aire o espacio negativo, que es simplemente pues información que realmente no nos aporta la imagen, porque lo que nos está aportando es la mirada de este ave, que nos indica que está mirando hacia aquí, hacia este lado de aquí, y lo que nos crea es cierta incertidumbre, cierta interrogación, de decir, ¿qué narices estará mirando este motivo, esta persona, este sujeto, lo que sea? Vamos con otra fotografía en la que lo que vamos a ver es que este aire no siempre tiene que ser del mismo tamaño. Si os fijáis, aquí volvemos a tener una direccionalidad de la mirada, en este caso hacia la izquierda, y por lo tanto esta parte de aquí, de la izquierda, esta parte de aquí, digamos sería lo que es el aire, que es la parte que dejamos donde en teoría no tenemos demasiada información, pero el motivo principal, que en este caso es Sergio, nos está indicando que está mirando algo hacia esta zona de aquí. Como veis en este encuadre, al ser un encuadre en formato vertical, no hay tanto espacio de aire como había en la anterior fotografía. Esto será en función del tipo de encuadre, del tipo de distancia focal que utilicemos, pero aún y así se está aplicando la misma regla, se está aplicando pues esta regla de la mirada en que el encuadre, digamos, a Sergio lo colocamos en la parte derecha, más enganchado hacia el final, y el aire lo dejamos por su parte izquierda, que es en la dirección donde Sergio está mirando, para crear esta incertidumbre, este interés. En esta siguiente fotografía, que ya apareció en la lección anterior de la regla de los tercios, por eso os he puesto la cuadrícula donde encuadramos el motivo principal en el tercio superior, ya os comenté en la anterior lección que también se cumplía esta regla, que era la regla de la mirada, en la que si os fijáis el piloto hacia la dirección donde está mirando es donde dejamos más aire, ¿de acuerdo? Toda esta parte de aquí es donde dejamos más aire en esta zona y por eso lo encuadramos en esta situación en el tercio superior, porque es hacia donde va su mirada, ¿de acuerdo? Es hacia donde se dirige su mirada y dejamos el aire en la dirección donde se va su mirada. Os quiero enseñar esta fotografía de la anterior lección para enseñaros,
partir de aquí, que como iréis viendo a medida que vamos avanzando las lecciones, aquí ya empezamos a sumar conceptos de reglas. Como veis, se pueden aplicar las dos reglas, tanto la de los tercios como la regla de la mirada, en una misma fotografía. De hecho, si os fijáis, en las anteriores fotografías que os he mostrado se cumple absolutamente el mismo patrón, ya que en esta fotografía de Sergio, si dividiésemos, digamos, la imagen en una, perdonad que lo haga así a pulso y un poquito improvisado, pero más o menos estaríamos hablando que Sergio está en el, como veis, en el punto fuerte, en la intersección del tercio superior derecho, aplicando la regla de la mirada. Por lo tanto, ya tenemos dos reglas en una fotografía, evidentemente. En la misma situación se encuentra nuestro ave que hemos hecho también antes. La fotografía, pues aproximadamente está en el tercio superior izquierdo, que es el punto de intersección fuerte de esta escena, dando aire hacia el espacio donde mira el ave. Igual que en las anteriores fotografías, como estáis viendo, estamos cumpliendo dos reglas, la de los tercios y la de la mirada, en una fotografía. Bien, pero en esto de la regla de la mirada no todo es dejar aire y dar, digamos, al espectador la sensación de incertidumbre de qué estará mirando. No, también podemos devolver la interacción de esta mirada y entonces crear una situación que se llama de tensión dinámica, tensión en la escena. Aquí, si os fijáis, está mirando evidentemente hacia el muñeco y el muñeco, pues evidentemente es como si le estuviera devolviendo la mirada. Este cruce de miradas crea una tensión en la imagen y esta tensión también es una tensión que se aplica en esta regla de la mirada, que es cuando tiene una ida y una vuelta en dos motivos, como estáis viendo en este caso, que tiene pues una fuerte carga de tensión esta fotografía. Siguiente fotografía en la que la regla de la mirada aquí ya se nos trastoca del todo porque estamos en una situación que es totalmente lo contrario a lo que la regla dice. Por lo tanto, esta regla no la tenéis que coger a pies juntillas porque en función de lo que queráis transmitir tenemos que aplicarla de una manera o de la otra. Si bien en las anteriores fotografías dejábamos el aire, digamos, en función de la direccionalidad donde miraba el motivo, en este caso estamos de acuerdo que el motivo es el ave, y en las anteriores fotografías, como digo, le estábamos dejando el espacio, digamos, el aire en la dirección donde está mirando. La dirección está muy clara que es hacia la derecha. Pues en este caso estamos haciendo todo lo contrario. El aire lo estamos dejando en la parte izquierda. Hemos compuesto la fotografía al revés de lo que dice la regla de la mirada, que dejemos el aire en la dirección hacia donde mira el motivo. ¿Esto por qué? Porque lo que estamos haciendo en esta fotografía es crear una sensación, evidentemente, de escape. Está muy claro que esta ave, que era una ave que no estaba maltratada, que lo sepáis, que está, al contrario, es una ave que estaba en cautividad, la habían curado y la estaban dejando en su hábitat de nuevo, una vez ya estaba totalmente sana y salva en su hábitat natural, que era concretamente en el delta del Ebro, en la zona de Tarragona. Bien, pues lo que decía, dicho esto, para que nadie se piense que esta ave, pobrecita, no, aquí no se estaba cazando a aves ni nada, sino todo lo contrario, curando aves. Lo que os decía, esta ave está mirando hacia dónde puede escapar. Pues aplicamos la regla de la mirada al revés para cargar un poquito de tensión en esta escena, porque está muy claro que el ave quiere marcharse volando hacia arriba, es donde indican toda su mirada y la dirección de sus plumas, evidentemente, de sus patas. La intención del ave es marchar, pues en este caso, como quiere marchar, y está claro que quiere marchar al cielo, pero ¿de qué quiere marchar? Pues de la captividad que tenía de estos sujetos. Entonces, esta regla de la mirada la aplicamos al revés. Y como veis, aplicándola al revés da mucho sentido y nos está explicando la historia. Siguiente fotografía en la que nos encontramos exactamente en la misma situación y es que el motivo, que también como veis estamos aplicando dos reglas, porque estamos aplicando reglas de los tercios, muy mal hecho, pero bueno, para que veáis está en el tercio superior. Vuelvo a borrar esto, pero que estáis viendo que la dirección de la mirada es hacia la izquierda y volvemos en este caso a dejar el aire en la dirección opuesta. Dejamos el aire en la dirección opuesta a la fotografía. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque estamos también transmitiendo, estamos explicando la historia de que está marchando. Se queda muy bien en esta escena, por ejemplo, imaginaros con cuántas películas habréis visto de persecuciones. Imaginaros una de estas películas de James Bond que le están persiguiendo la lancha. Fijaros que el encuadre normalmente es así, porque da sensación de fuga, de movimiento, de... Si lo hiciéramos al revés no nos diría gran cosa.
cosa, pero aquí al haber una cosa, un elemento en la fotografía que es muy chulo, que es la estela, esta estela de agua, esta estela nos está contando la historia de movimiento, de escape, bueno, decirlo como queráis, pero queda mucho mejor que la regla de la mirada la interpretemos a la inversa de que nos dice en principio que tenemos que dejar el aire en la dirección de la mirada. Pues para que veáis otro caso en el que no lo hacemos y lo hacemos totalmente al revés, dejando el aire hacia el lado contrario. En esta siguiente fotografía, como veis, la regla de la mirada tampoco no se cumple y tampoco no se cumple la regla de los tercios, para que veáis que las reglas las tenemos que conocer, pero no siempre se tienen que aplicar. Es una fotografía que yo, sin aplicar, es ninguna regla ni la de los tercios ni la de la mirada. Creo que de hecho no aplica ninguna ley en esta fotografía, no se aplica ninguna, pero a mí me gustó mucho cuando la hice. Evidentemente aquí está la niña que está dándole la mano pues a la madre y evidentemente este Santa Claus, este Papá Noel, que con esta mirada, con esta cara que nos está poniendo mirando hacia no se sabe dónde, no se sabe si hacia el motivo o hacia... Pero fijaros que en este caso podría ser que mirara a la madre pues hace este círculo que encadena hacia la niña y la niña, evidentemente, después de mirar a Santa Claus, que lo miró, vuelve a mirar para detrás. Si os fijáis, no se aplica ninguna ley en este caso, pero es una fotografía que al menos para mí tiene mucha fuerza, tiene mucha carga. Por lo tanto, repito que quería enseñar varias fotografías en las que vierais unas que se cumple, como hemos visto al principio, a pies juntillas, a rajatabla, que digo yo, lo que es esta ley, y otras donde no se cumple absolutamente para nada, pero también tiene sentido no cumplirlas. Siguiente y última fotografía en la que vamos a ver cómo distintas direcciones de miradas nos pueden ayudar para, digamos, hacer un recorrido visual por toda la escena. Si os fijáis en esta imagen, pues la madre está mirando hacia una dirección, el padre está mirando hacia otra dirección y la niña evidentemente está mirando hacia otra, que es hacia mí, que estaba haciendo la fotografía. Estas tres miradas nos generan una serie de un círculo que hace que el espectador recorra absolutamente todas las direcciones de las miradas, todos los círculos. Empezamos probablemente pues por la madre, después vemos que el padre está mirando a la niña me está mirando a mí, y hacemos este círculo que acabamos visualizando todas las fotografías y nos da muchísima fuerza el que todos los motivos estén mirando a una dirección distinta. Si todos los motivos estuvieran mirando a cámara, la típica fotografía de posar para la cámara, atentos, 1, 2, 3, patata, y evidentemente no tiene ni mucho menos la fuerza y el sentido que cobra cuando ganamos en diferentes direccionalidades de la mirada, para que veáis qué fuerza tiene esto de la mirada en una fotografía, cuántas aplicaciones distintas y cuánta imaginación y creatividad podemos utilizar para que esta regla la apliquemos o no en función de lo que queramos transmitir. Bueno, como habéis visto, tiene muchísimas aplicaciones esta regla de la mirada y no solamente esta principal en la que tenemos que dejar aire en función de si queremos crear una situación de tensión dinámica entre que dos sujetos se miren, si queremos crear una sensación de, por ejemplo, de que una persona se marche huyendo, despavorido, por miedo a algo que tiene detrás, entonces haremos el encuadre al revés, el aire lo dejaremos en la parte de atrás de donde tiene la mirada. Seguro que habréis visto infinidad de películas de cine, veis que por ejemplo cuando te van a dar un susto por detrás, el encuadre es precisamente lo contrario. Si al principio yo hacía así, me apartaba para dejar este espacio de aire, normalmente en una película de estas de tensión, o no hace falta que sea de tensión, puede ser de sorpresa, de que una persona vaya a darle un abrazo por detrás para darle un beso al sujeto, al principal protagonista, pues lo haríamos al revés. Yo estaría mirando hacia aquí, hacia el final, y el aire lo tendría justamente detrás, que es donde me aparecería esta persona para darme un susto, una sorpresa, un abrazo, un beso o un, no sé, como la película de Psicosis, ¿no? También habéis visto que depende el movimiento que queramos trasladar en esta fotografía, de la direccionalidad. Si nosotros queremos dirigir al espectador hacia una dirección determinada, las miradas son un factor que son muy determinante. Por lo tanto, es una regla que la principal aplicación es la que os he dicho al principio, aire por delante en la dirección hacia donde mire, pero como habéis podido comprobar tiene infinidad de aplicaciones y lo que es más importante
es una regla que, como todas las demás, está para incumplirla. Sí, señores, y yo no me harto de decirlo en este curso, en cada una de las lecciones, no son reglas ni normas, son consejos orientativos. Sabemos que haciendo una fotografía así, en el 80% de los casos será una fotografía resultona. Pero no porque tiene que ser una fotografía resultona genérica y del montón, puede ser una fotografía creativa en función de lo que nosotros, repito, queramos transmitir. Por lo tanto, como somos nosotros los únicos que sabemos lo que queremos transmitir, no nos tenemos que aferrar a reglas. No, las reglas las ponemos nosotros, no nos las ponen otros. Estos son consejos, simplemente es muy importante, como siempre estoy diciendo, aprenderlos todos, entenderlos, más que nada para hacer o suma de ellos o pasárnoslos por allí e incumplirlos totalmente. Esto ya es decisión vuestra, pero sí que es muy importante que una vez entendiéndolas podemos potenciar nuestra creatividad. Y es de lo que se trata en este curso que estamos haciendo de composición, que nuestras fotografías den un paso más allá. Y para dar este paso más allá de calidad, saber estas normas, reglas, consejos, tips, decirlo como queráis, es importantísimo. Espero que os haya gustado esta tercera lección de esta regla de la mirada y aire o espacio negativo. Profundizaremos más en esto del aire, en esto del espacio negativo, en una lección específicamente para ella. Pero ya sabéis que poco a poco, piano, piano, y así se aprende mejor. Muchísimas gracias a todos por ver esta lección número 3 y nos vemos ya en la siguiente lección 4. Esto va rápido, ¿eh? No sé, vosotros, a mí me está yendo rápido. Nos vemos ya en la siguiente lección. Muchas gracias.